Hola, yo soy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, soy el máximo tribunal de justicia del país y por si no lo sabías, en mi sitio web puedes encontrar un buscador de jurisprudencia en el que encontrarás distintas tesis que te ayuden a resolver casos legales. Me queda claro quién eres, pero ¿qué es eso de tesis y jurisprudencias? Mira, las tesis de jurisprudencia son criterios que tanto yo como otros tribunales emitimos al resolver casos específicos y estos no solo resuelven el problema en cuestión, sino que también pueden ayudar a otros tribunales a saber qué hacer en casos similares. ¿Qué te parece si entras a mi buscador y buscas algunos para explicártelos y que me entiendas mejor? Claro, Corte. Ya entré a tu sitio y encontré uno que dice: compraventa, requisitos para que proceda la acción de rescisión por incumplimiento del contrato relativo, obligaciones sucesivas y no simultáneas. ¿Me puedes explicar qué quiere decir esto? Claro, la cuestión en esta tesis es sobre qué se necesita para que alguien pueda pedir la rescisión de un contrato cuando la otra parte no ha cumplido. Primero, para que entiendas qué es la rescisión, básicamente es cancelar un contrato porque una de las partes no hizo lo que debía hacer y la ley regula esto en el artículo 1949 del Código Civil Federal, que dice que en contratos donde ambas partes tienen obligaciones, si una parte no cumple, la otra puede pedir que el contrato se cumpla o se cancele y hasta pedir una compensación por los daños. Es aquí donde entra esta tesis, ya que antes se creía que para exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato de compraventa, siempre tenías que probar que ya habías cumplido con tu parte del trato, pero con esta tesis eso cambia, ya que en esta se establece que en los contratos donde las obligaciones no necesariamente deben cumplirse al mismo tiempo, sino que pueden cumplirse en momentos distintos, la persona que quiere cancelar el contrato no tiene que demostrar que ya cumplió con su parte si aún no le toca hacerlo. Esto quiere decir que basta con demostrar que la otra parte debía cumplir con su obligación, es decir, que era exigible y no lo hizo. Así que en estos casos no es un requisito que pruebes que cumpliste si tu obligación no ha vencido aún. Ya te entiendo un poco mejor, pero ¿esto cómo impacta a las personas que tienen contratos de compraventa? Buena pregunta. Esto es muy importante porque cambia cómo se regulan los contratos de compraventa y protege a las personas que esperan que el otro lado cumpla antes de que tengan que cumplir ellas. La interpretación judicial en este caso hace que sea más fácil para alguien exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato sin tener que probar algo que según el contrato aún no les tocaba hacer. Ahora entiendo, y ya sé mejor cómo usar esta tesis cuando yo firmé un contrato de compraventa. Ahora encontré otra que dice: contrato privado de compraventa, objeto de la acción pro forma, para determinar la fecha cierta del convenio con el fin de tener por acreditado el interés jurídico del quejoso, tercero extraño, en el juicio de amparo, debe atenderse a la data en que se presentó ante la autoridad judicial y no la de su celebración por los firmantes. ¿Me puedes explicar qué quiere decir esto? Claro, yo te explico. Esta vez se trata de un tema técnico muy importante: la fecha cierta de los contratos privados de compraventa, especialmente cuando se quieren usar en un juicio de amparo. Eh, bueno, en los juicios de amparo, a veces las personas llamadas quejosos reclaman que una autoridad afectó su derecho de propiedad y para demostrar que tienen un interés legítimo en el caso, deben probar que son realmente dueños del bien inmueble y aunque los contratos privados de compraventa pueden servir para esto, no basta con solo mostrarlos, sino que deben tener lo que se le conoce como fecha cierta. Te vas a preguntar qué es esto de fecha cierta y básicamente es una forma de asegurar que el contrato no fue alterado después de que se firmó y que puede surtir efecto contra personas que no participaron en él, o sea, terceros. Según esta tesis, un documento privado tiene fecha cierta solo en tres casos. Primero, si se inscribió en el registro público de la propiedad. Segundo, si se presentó ante un funcionario público, como puede ser un notario. Y tercero, si uno de los firmantes falleció. Es aquí donde entra la interpretación de esta tesis, porque nos dice que si el contrato privado de compraventa se presentó ante una autoridad judicial para exigir la formalización de la escritura pública, lo que se llama acción pro forma, la fecha cierta se toma como la fecha en que se presentó ante la autoridad, no la fecha en que se firmó por las partes. Esto significa que los efectos del contrato, cuando se pone a terceros, no se retrotraen el día de la firma, sino la fecha en que se presentó ante la autoridad. Entiendo, y es muy importante realizar esto. Claro, es muy importante que quienes compran o venden propiedades realicen esto porque significa que para proteger sus derechos frente a terceros, el contrato privado necesita tener esta fecha cierta, así que las personas que quieran asegurar que sus contratos sean válidos y eficaces frente a terceros deben considerar inscribirlos o presentarlos oficialmente para evitar problemas legales después. Oh, ya entiendo. Entonces de aquí en adelante voy a asegurarme que mis contratos tengan fecha cierta. Encontré otra tesis que dice: compraventa, mora como causa de rescisión del contrato de
debe ser anterior a la presentación de la demanda. ¿Me puedes explicar qué quiere decir esto? Claro, yo te lo explico. Lo que se analiza en esta tesis está relacionado con los contratos de compraventa y se trata de algo llamado mora y cómo afecta la rescisión de un contrato. La cuestión que se analiza es si un comprador o vendedor puede pedir la rescisión de un contrato de compraventa si la otra parte no ha cumplido, pero sin haber hecho un requerimiento de pago previo antes de demandar. Para que entiendas qué es la mora, es cuando alguien se retrasa o incumple su obligación de pago o entrega en un contrato, por lo que se crea que una persona entra en mora automáticamente si se le emplaza o se le exige judicialmente cumplir con su obligación, siempre que no se le haya requerido antes por otro medio. Es aquí donde entra la interpretación de esta tesis, ya que nos dice que no es suficiente hacer el emplazamiento judicial, es decir, el hecho de notificar a la otra parte en el juicio para demostrar que la persona estaba en mora antes de presentar la demanda. En otras palabras, no puedes decir que alguien ya estaba en mora solo porque lo emplazaste con la demanda. Pero entonces, si no puedes poner a la otra parte en mora de esta forma, ¿qué es lo que debo de hacer? Bueno, lo que nos dice esta tesis es que si quieres rescindir un contrato por incumplimiento, debes de haberle exigido el cumplimiento de la obligación a la otra parte antes de presentar tu demanda judicial. Si no lo hiciste, el incumplimiento no se va a considerar válido para rescindir el contrato. Entonces, es importante que sepas manejar los contratos de compraventa y ahora ya sabes que la rescisión es automática. Tienes que ser cuidadoso y asegurarte de que la otra parte esté formalmente en mora antes de que procedas legalmente. Entiendo. Ahora voy a ser más cuidadoso si en algún momento tengo un contrato y la otra parte no cumple con su obligación. Perfecto. Espero haberte explicado estas tesis de una manera que las entendieras y ahora ya sabes que en mi buscador puedes encontrar tesis que pueden ayudarte a resolver casos o problemas legales que tengas en el futuro. Gracias.